Bueno, buenos días. Vamos a, pues a empezar el acto para ir ajustados al programa. Y es una alegría, ¿no?, estar aquí y ver a amigos y a compañeros y compañeras de trabajo de hace tantos años y que nos han acompañado en esta etapa tan intensa y tan extensa también. Yo quería aprovechar este acto para hacer balance, pues un poco realmente es balance del mandato, ¿no? Ya sabéis que está el proceso de renovación en marcha. Yo espero que en las próximas semanas salga ya la propuesta de candidato o candidata para la presidencia de la agencia y es el momento pues de echar la vista atrás, ver todo lo que queda por delante, que hay importantes retos y ese es un poco la función del acto de la agencia, que creo que va a ser mi último acto público. Y en estos casi 10 años que por circunstancias he tenido la responsabilidad de estar al frente de la agencia, he intentado transmitir un mensaje claro, ¿no? La agencia tiene una misión social en un mundo altamente y completamente digitalizado, donde al ser el modelo de la industria de Internet, estar basado principalmente en captar la atención, nuestra atención involuntaria, para monetizar nuestros datos, que estemos, es una fórmula que me comentaba María, el otro día vimos en un tren juntas, una fórmula matemática muy sencilla, que estemos el mayor número de horas, el mayor número de usuarios en esos productos y servicios que se ofrecen en Internet. Y a través de la garantía de este derecho fundamental hemos podido comprobar, el equipo de la agencia, cómo eso incide, y lo hemos visto también en el Comité de Personas Expertas organizado por el Ministerio de Infancia y Juventud, cómo eso incide en otros derechos fundamentales tan importantes como el derecho a la salud. En estos años hemos hecho convenios con el Consejo General de Médicos, donde nos enviaron a la Asociación Española de Pediatría, la Asociación de Psiquiatría Infantil y Juvenil y el Consejo General de Psicólogos. Ambas instituciones están presentes hoy aquí. Y no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin salud digital. Entonces, uno de los grandes leitmotiv, ¿no?, el ADN de la agencia ha sido intentar proteger la salud de las personas y la privacidad, porque a través de esa captación involuntaria para poder monetizar nuestros datos afecta no solo a ese derecho fundamental a la privacidad, sino a muchos otros. Está también la Fiscalía de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Menores también, que están viendo reclamaciones y problemas penales que éramos incapaces de imaginar hace 10 años, ¿no? Menores de 11 años sin responsabilidad penal que están cometiendo delitos o siendo víctimas de delitos que pueden provocar su suicidio precisamente por este desconocimiento en el uso responsable de las tecnologías. Y nosotros somos un organismo regulador y un organismo supervisor. Una de mis obsesiones al llegar era intentar hacer sencilla el cumplimiento de una normativa que no lo es. Durante estos casi 10 años hemos puesto a disposición de la ciudadanía y de los responsables de tratamiento y protección de datos casi 200 guías y herramientas que han sido a coste prácticamente cero, porque lo ha hecho el equipo de la agencia. Quiero dar a mi maravilloso equipo de 250 personas que se han dejado la piel por poder dar ese plus, ¿no? Y yo pienso que cuando somos organismos reguladores y sancionadores, no solo debemos cumplir la ley y supervisar que la ley se cumple, sino que tenemos quizás una obligación ética doble en cuanto a que debemos dar ejemplo. De ahí que en el 2015, nada más al poco tiempo de llegar, aprobamos el plan estratégico y duraba hasta el 2019, que es cuando en teoría se acababa mi mandato, y en el 2019 aprobé el Plan de Responsabilidad Social Corporativa por ese compromiso ético y social que entendía que debía tener la agencia. Tampoco era muy habitual entonces que los organismos públicos presentaran, ¿no?, ese compromiso social, y el eje del Plan de Responsabilidad Social era situar al ser humano en el centro de los servicios de la tecnología. Eso debería ser, yo entiendo que es muy legítimo ganar dinero, por supuesto, pero eso debe ser siempre teniendo el respeto a la esencia de la humanidad en el centro. Es evidente que ahora mismo cada consulta en Internet, cada búsqueda que hacemos, cada like, va dando y dejando huella de quiénes somos, qué nos gusta, qué pensamos, qué deseamos.
si no solo se tiene esa huella individual, sino la huella de 2.000 millones de usuarios, por ejemplo, es muchísimo más fácil predecir el comportamiento de las personas e influir, ¿no? Y estamos en un mundo donde afortunadamente vivimos en democracia, pero yo me pregunto en voz alta si realmente somos libres. Creemos que somos los sujetos de consumo, donde voluntariamente yo me meto en una página web, decir, sí, quiero esto y lo compro, ¿no? Pero al final, o sea, el cambio que hemos tenido, la generación de nuestros padres a la nuestra, es abismal. Nuestros padres y nuestras madres consumían lo que veían en el barrio. Y afortunadamente las tiendas se cerraban, ya había tiempos de descanso, había un solo canal. Yo no digo que sea mejor la otra época, hemos tenido un salto vertiginoso donde ahora mismo la oferta de bienes y servicios en el mundo digital es ilimitada. Podemos consumir lo que se nos ofrece en cualquier parte del mundo a cualquier hora del día. Y hace muchísima más falta un autocontrol y una autorregulación que a veces a los adultos nos cuesta, pues cómo no le va a costar a la gente joven cuando además entra en ese consumo de manera masiva, ¿no? Luego daré algunos datos. De esta forma, pues acabamos siendo el sujeto de consumo, pero el mismo objeto de consumo a la vez. Y combinado con los patrones adictivos que ya destacó la agencia en un informe que presentamos hace unos meses sobre cómo somos, al final acabamos siendo perfilados, monetizados y enganchados, captando nuestra atención involuntaria, de manera que vamos pues como los monos, ¿no? Nos van cogiendo la atención y vamos de una página web a otra, de un vídeo en scroll infinito a otro y muchas veces nos cuesta parar. Creo que es mucho lo que estamos constatando, ¿no? Por lo que percibimos, ¿no? Creo que ha sido muy importante que la agencia se abriera a las sociedades médicas y las sociedades científicas para que nos explicaran lo que está pasando. Estamos en un momento mucho mejor que hace un año porque tenemos el anteproyecto de ley de protección a los menores en el mundo digital. Por fin ya hemos conseguido sacar adelante el informe del Comité de Personas Expertas. Hemos presentado desde la agencia el decálogo de los principios de verificación de edad que hemos demostrado con éxito que funciona en Android, en iOS y en Windows y ya hay empresas que lo están ofreciendo, cumpliendo y validado por la Agencia Española de Protección de Datos e incluso ya alguna empresa de pornografía ha anunciado públicamente que lo va a hacer. Es decir, se puede cumplir con un modelo digital, con un modelo de negocio donde la privacidad desde el defecto y desde el diseño funcione, donde sea muy legítimo que una empresa del contenido que sea gane dinero, pero que al mismo tiempo se respete y se protege a las personas que más necesitan esa especial protección. Pues en ese marco aprobé el Plan de Responsabilidad Social que inicialmente tenía 103 medidas. Las más importantes iban en relación con la sociedad, con los ciudadanos, el 76% eran medidas relacionadas con ellas, casi un 5% en relación con el buen gobierno, la ética y la transparencia aplicado a la agencia. Por ejemplo, nosotros implantamos un canal ético donde se permitían denuncias anónimas contra la gestión de cualquier funcionario o funcionaria de la agencia, contra la mía. Afortunadamente, pues no ha habido ninguna reclamación, pero eso lo hicimos mucho antes de que de que se tramitara, por ejemplo, el proyecto de ley que permite las denuncias anónimas. Dimos un paso también muy importante en relación con los empleados. Yo creo que es fundamental el cuidado a las personas y hemos desarrollado pues y otro de los compromisos era el medio ambiente. Voy a destacar muy brevemente, porque no me quiero alargar, cuál creo, después de estos casi 10 años, que hayan podido ser las iniciativas más relevantes por el impacto en la sociedad que suponen. Sin duda, una de ellas es el canal prioritario. Lo pusimos en marcha en el 2019, cuando se suicidó en mayo de ese año la mujer de Iveco, y yo ahora no entiendo cómo en solo 4 meses conseguimos el ok y el apoyo de la industria de Internet, tanto Google como Meta, TikTok ha entrado después, Microsoft, etcétera, se adhirieron, para Twitter también, para conseguir que lo que pasa en Internet, como no se resuelva en cuestión de horas, acaba siendo viral, como muy bien conoce la Fiscalía, ¿no? Y lo que conseguimos es que a través de este canal
la agencia tiene potestad de retirar medidas cautelares en el ámbito administrativo, ¿no? Podemos ordenar la retirada del tratamiento de una serie de datos. Pero si yo no tenía el acuerdo expreso para esa proactividad rápida de la industria de Internet, aunque luego lo acabaran haciendo por un requerimiento o un procedimiento sancionador de la agencia, el daño a la persona ya era inevitable y uno de las leitmotiv de la agencia es que ese daño, si puede ser, no se produzca. Pues conseguimos esa adhesión. La media desde el 2019 ha sido de un 93% de retirar esos contenidos en cuestión de horas o hasta 72 horas. Y, por ejemplo, el año pasado la efectividad del canal prioritario llegó al 100%. Detrás de cada caso del canal prioritario normalmente hay una mujer menor de 30 años que está siendo víctima de violencia sexual digital, porque es lo que tiene, ¿no? Esta manipulación en la que estamos, este ritmo tan rápido, donde cada vez nos cuesta más a los adultos retener la atención. Leía un informe de la Universidad Complutense, antes la media de los adultos eran 2 minutos y medio en una página web, ahora no llega a 47 segundos. Entonces, un envío irreflexivo, como muy bien conoce el Ministerio de Interior, puede causar el suicidio de la persona o puede suponer que tú vayas a la cárcel. Y todavía ahí hay muchísimo desconocimiento. Otra medida importante fue el Pacto Digital para la protección a las personas. Hemos conseguido que más de 500 de las entidades más importantes del sector privado, económico y empresarial, se adhirieran con un plus de especial difusión de todas estas actuaciones de la agencia. En el 2015 tomé varias decisiones, pero una de ellas fue la creación de un servicio de menores especializado. Atendemos unas 4.500 consultas de la comunidad educativa, de las familias o de los propios menores a lo largo del año. Y otra de las decisiones fue la creación de la División de Innovación Tecnológica. Siempre he defendido y denunciado públicamente que a la agencia le faltan medios. En los últimos 3 años se nos ha duplicado el número de reclamaciones. Está pendiente todavía la decisión de quién va a ser la autoridad pública en materia de supervisión de inteligencia artificial en los temas que afectan a derechos fundamentales. Y, desde luego, nuestro incremento de medios no ha ido en paralelo al incremento de reclamaciones. Y la Subdirección General de la Inspección está desbordada, ¿no?, por toda la gestión. Entonces, en ese momento creé una unidad que era solo una persona, nuestro querido Emilio Aced, para poner a alguien a pensar en temas de innovación tecnológica, porque si no era imposible. En esa unidad ahora hay 8 personas, gracias Luis y gracias a todo el equipo de la agencia, y se han hecho temas tan importantes como el decálogo de verificación de edad o el informe de patrones adictivos. En la web de la agencia, por áreas de actuación, tenéis todas esas casi 200 guías y herramientas que hemos puesto a disposición de todas las personas, pero realmente yo quiero plantear cómo el modelo de negocio de la economía mundial, que está basado en los datos, que está basado en la privacidad, está afectando a la esencia del ser humano. Está afectando al neurodesarrollo de los menores, pero está afectando también a nuestra propia integridad y a nuestra propia identidad, ¿no? He tenido la suerte de conocer a personas maravillosas, como por ejemplo Rafael Yuste, un eminente neurocientífico que fue a quien Obama encargó el proyecto Human Brain Project. Ya se puede descodificar nuestras conexiones neuronales conscientes e inconscientes. Eso es maravilloso en términos de salud, pero ya se nos puede modificar esas conexiones. Y él, a través de la Fundación NeuroRights, hizo un estudio a las 30 empresas en Estados Unidos que vendían este tipo de productos, y de las 30, 29 empresas americanas no cumplían con la privacidad. Es decir, esos datos, pero que son datos cerebrales, esos son datos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos. O sea, nuestra intimidad, que muchas veces nuestra pareja no tendría el nivel de conocimiento que se tiene a través de esos datos. Esos datos estaban siendo vendidas a terceras empresas. Es decir, estamos mejor que hace un año, pero yo pido a los medios de comunicación también, esto es un debate ético y filosófico, ¿no? ¿Cuál es el modelo de humanidad, el modelo de sociedad que estamos creando? Cada vez hay robots que son más humanos, y yo cuando voy en el metro, en el autobús, y veo cada vez somos personas más robotizadas, encorvadas, encogidas, desempoderadas, porque la posición del cuerpo también influye en la información que sube al cerebro, y cada vez más manipuladas y más enganchadas. ¿Quién de los que estamos aquí podemos estar un día sin conectarnos a Internet? ¿Sabéis cuántas veces consultamos el móvil
de manera voluntaria e involuntaria a lo largo del día, ¿cuál es la media? 146 veces a lo largo del día. ¿Realmente eso es ejemplo de un ser libre? En fin, estamos hablando de problemas que el derecho fundamental a la privacidad no se puede garantizar de manera unilateral. Estamos en un mundo interconectados donde el derecho fundamental a la privacidad va muy unido al derecho a la salud mental, al derecho a la salud física y al derecho a la integridad. Y en el caso de los jóvenes, donde el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años y donde hay una especial vulnerabilidad, si a nosotros nos cuesta protegernos, imaginémonos en el colectivo de los menores, donde esos recursos todavía no están y donde la percepción del peligro hasta los 25 años a nivel cerebral no se tiene, ¿no? Algunos datos, y sé que luego en la mesa redonda pues los expertos lo van a dar, ¿no? La edad media del primer móvil son los 11 años. El 78% de los adolescentes están consumiendo porno duro y no nos extrañe, por tanto, los datos que da la Fiscalía General del Estado, ¿no? Un incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores, directamente vinculadas, y veo aquí a Beatriz, al uso precoz de pornografía violenta. Un menor con 11, 12, 13, 14 años, 15, no está preparado. O sea, igual que para aprender a conducir no puedes conducir un coche hasta los 18 años, esa conducción digital es lo que ahora está pendiente. Yo creo que esto será un cambio de paradigma. Hace unos años las tabacaleras hacían campañas de publicidad tremendas y no estaban obligadas a advertir de los efectos nocivos del consumo de tabaco. Eso ya ocurre. Y yo estoy convencida que llegará un momento en el que la industria de Internet esté obligada a advertir de los efectos que supone un uso excesivo. Yo creo que la tecnología es positiva, pero como todo, como el alcohol, una copa de vino puede estar bien, en exceso una barra libre ya no tanto, ¿no? Y por eso creo, pues, en esta última legislatura europea se ha dado un salto de gigante en la normativa, fundamentalmente con la Digital Services Act, con la Task Force sobre verificación de edad que ha puesto en marcha la Comisión Europea. Estoy convencida que en los próximos años habrá regulación y habrá modulación. Igual que un menor no puede comprar alcohol o no puede comprar tabaco, yo no sé cuál es la edad exacta donde un menor podría estar con un smartphone. Los expertos dicen que son los 16 años. El estar en redes sociales, porque de los 12 a los 16 la adolescencia es la etapa en que uno va construyendo su identidad, los valores éticos y el modelo y el patrón de relación con las parejas. Entonces, si yo me voy formando con las influencias de los influencers o los patrones adictivos de las redes sociales, donde el interés no es el bienestar de los menores, sino captar cuanto más tiempo y más pronto a los consumidores cautivos, es mucho más fácil. No es mucho más fácil moldear a una persona con 12 años que a una persona con 50, ¿no? Pues los efectos van a ser diferentes. Hay datos preocupantes, ¿no? La Fundación ANAR, que veo también a representantes aquí, el 70% de los adolescentes no denuncian la violencia que sufren, pero es que la mitad no son conscientes de que tienen un problema, ¿no? Y luego se hablará en la mesa redonda. Este uso adictivo y problemático de Internet puede afectar a la salud, al neurodesarrollo, al aprendizaje, por supuesto a la privacidad y los hábitos de consumo, a la monetización de los datos y las relaciones familiares y sociales. Hay datos del Ministerio de Sanidad que son escalofriantes. En el informe sobre alcohol, tabaco y drogas ilegales se habla del máximo de las series históricas en problemas de salud mental en la población infantil y juvenil. No sé si sabéis, tengo el dato por aquí, que España es el país líder a nivel mundial en el consumo de ansiolíticos, dado por un organismo a nivel internacional. Y esta sobreexposición a edades tan tempranas, evidentemente, pues supone una sobreexposición también en cuanto a riesgos, ¿no? Porque no son conscientes de los datos personales que van dejando ni cómo pueden estar impactando en la vida de los demás, con consecuencias que no solo son administrativas, pueden ser también penales o pueden exigirse a las familias responsabilidad civil, que eso muchas veces todavía las familias no conocen.
Por eso, en el 2019 impulsamos la creación del Grupo de Salud Digital Menores y Privacidad, donde incluimos a las sociedades médicas, y quiero dar las gracias al Consejo General de Médicos y al Consejo General de Psicólogos por todas las aportaciones que nos hicieron, y a todos los organismos públicos, Interior, Fiscalía General del Estado, Educación, Ministerio de Igualdad, INCIBE, el Ministerio de Infancia, porque trabajamos mucho tiempo, pero conseguimos acordar por consenso y por unanimidad y de una manera fácil una serie de propuestas y medidas que luego en gran parte han servido de base para el anteproyecto de ley de protección a los menores y que pusimos a disposición también del comité de expertos. Acabamos de publicar el informe y gracias, Rubén, por el impulso de coordinación en los trabajos. Y damos unas pautas muy claras, ¿no?, sobre el uso de las pantallas, que ya se han quedado cortas, porque luego ya la Asociación Española de Pediatría publica unos días después en el informe del comité dábamos de 0 a 3 años que no se expongan a los niños a los dispositivos digitales, de 3 a 6 se desaconseja su uso, de 6 a 12 limitarlos y de 12 a 16 permitir su uso, pero con medidas de seguridad y de privacidad. Ahora ya la Asociación Española de Pediatría, bueno, como lo dirá María después, no voy a hacer spoiler, pero lo que sí que quiero hacer es un llamamiento. Si ya está claro el consumo máximo, porque lo dicen los expertos en salud, de pantallas a edades tempranas, el sistema educativo debe revisar las herramientas educativas que están poniendo a disposición. Todas tienen obligación de tener una evaluación de impacto en privacidad, pero debería regularse, no sé cómo, Rubén, se podrá hacer desde el Gobierno, cómo el sistema educativo debe adaptarse a seguir las pautas que dan los científicos en el ámbito de salud. No puede ser que un niño en primaria, en horario lectivo, yo tengo familiares y estoy viendo en primera carne el impacto que esto está suponiendo no solo en la salud, sino en el carácter y en las relaciones familiares. Si esa persona desde los 8 años tiene que estar en clase 7 horas desde su tablet personal, siguiendo las clases, y luego tiene que hacer los deberes en las clases, que luego no nos quejemos en el sistema de salud si empieza a haber un boom de problemas de ansiedad, de problemas de salud mental y de adicciones, porque es la primera vez que lo estamos ofreciendo desde el sistema público y eso yo creo que es algo importante que en la próxima legislatura y cuanto antes podamos regular. Y ya hay evidencia científica del impacto que eso está suponiendo y de los problemas. Nosotros publicamos hace unos meses, como decía, ese informe sobre los patrones adictivos y engañosos, donde explicamos cómo los modelos que se están ofreciendo ahora por la industria de Internet no cumplen con la privacidad, y además se está intentando modificar la conducta, haciéndola predecible, monetizándola y controlándola. Por eso es importante por mucho que trabajemos, lo que no se conoce no existe, ¿no? Y creo que es muy importante medidas que vienen en la ley, como que en la consulta de prevención del niño sano, los pediatras empiecen a decir en las primeras consultas, alertar del consumo digital. Igual que hay una pirámide alimenticia, tendría que haber también una pirámide de consumos digitales, donde la lectura en papel debería estar en la base de la pirámide, igual que las frutas y legumbres, si me permitís la expresión, y el consumo digital sí, pero en proporción ilimitada, como las carnes rojas, si me permitís el ejemplo, ¿no? Por eso acabamos de lanzar ahora 2 campañas y quiero aprovechar también públicamente para dar las gracias a los medios de comunicación, porque este tema lo han puesto en la agenda pública. Hemos conseguido que a nivel de familias de esto se hable y además a lo largo de estos casi 10 años nos han emitido gratis, la agencia no tiene dinero pero tiene imaginación y muchas ganas de hacer las cosas, pues unas 6 campañas creo ya que se han emitido gratuitamente por Televisión Española, Mediaset y A3 Media, y las 2 últimas han sido no a la barra libre digital, en colaboración con la Fundación A3 Media, para alertar sobre los riesgos de un acceso temprano al móvil. O sea, tecnología sí, móvil sí, pero acompañando y de manera gradual. Y la última ha sido, hay más riesgos en Internet que en la vida real, que la hemos hecho con el Consejo General de Psicólogos. Gracias, José Antonio. Y la hemos orientado a las familias para que valoren las consecuencias de entregar a sus hijos e hijas un dispositivo con acceso a todo tipo de servicios en Internet sin ningún acompañamiento ni herramienta de control parental. Estamos ante un problema de salud pública que afecta a todas las familias y yo creo que
las consecuencias son peores que el consumo de alcohol o el consumo de tabaco, porque está afectando a toda la población, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y por eso tengo esperanza en que ese anteproyecto de protección a los menores. Hay medidas muy importantes. Desde ese grupo de trabajo de la agencia del 2019, yo dije públicamente, nos equivocamos. Por no complicar más, en la Ley de Protección de Datos del 2018 decidimos mantener en 14 la edad en que una persona menor de 18 debe dar el consentimiento para entrar en redes sociales. Visto el impacto, una chica de 14 años no puede estar en TikTok, por poner un ejemplo, o en Instagram, porque seguramente no va a tener los recursos suficientes y decidimos elevarlo. Es la edad, además, no somos raros, es que esto es importante. Es la edad mayoritaria en Europa. Ya hay 11 países en Europa donde la edad del consentimiento son los 16 años, porque se está viendo el impacto. Ya hay estados norteamericanos que están regulando. Australia acaba de decir que va a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Solo si se pusiera en marcha esta medida en la ley. Elevar a 16 el consentimiento para acceso a redes sociales o para, con carácter general, sobre los datos personales, junto con la verificación de edad. Es verdad que España no es la autoridad principal, pero aquí quiero hacer un llamamiento público a la industria de Internet. Cuando se quiere, se hace, ¿no? Y la industria de Internet ha dado pasos adelante importantes, como cuando se comprometió con la Comisión Europea en el 2016, y la Fiscalía lo sabe, en el Código de Conducta de los delitos de odio, se obligaban en menos de una hora a retirar los contenidos, o con el canal prioritario. Entonces, yo espero que en los próximos años esa verificación de edad, con ese decálogo que ha propuesto la agencia, sea ya algo generalizado, sobre todo para evitar el acceso a contenidos de adultos y para verificar el acceso a las redes sociales. Y quizás llegamos tarde, seguramente, porque esta ha sido la generación bisagra, ¿no? La generación que está sufriendo el impacto, donde al mismo tiempo pues, los expertos, las sociedades médicas estaban empezando a evaluar. Esto es compatible con que los menores vayan cogiendo alfabetización digital y vayan siendo conscientes y vayan capacitándose lo mejor posible para vivir en un mundo que va a ser hiperdigitalizado y eso tiene grandes ventajas, pero precisamente quizás ¿no? Los organismos reguladores, nuestra misión es alertar de los riesgos. A lo mejor otras entidades de carácter más social tienen que alertar de los derechos o avanzar en los derechos y en la participación. Yo creo que es compatible, dar esa capacitación digital y esa participación a los menores, pero al mismo tiempo acompañándoles, igual que les acompañamos en la educación vial. En educación infantil se empieza a enseñar a los niños desde pequeñitos, con acompañamiento, que no se puede cruzar un semáforo en rojo, pero no les damos las llaves de un ciclomotor para decir conduce, conduce, para que veas que ese semáforo no se puede cruzar. Ese acompañamiento digital tenemos que romper ese paradigma, ¿no? En infantil y primaria debería ser sagrado. Es la etapa máxima de plasticidad cerebral de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Y qué es lo que debe proteger una sociedad? Decía Nelson Mandela que el alma de una sociedad se capta en función de cómo se trata a los niños. Pues yo creo que tenemos una responsabilidad desde todo el sistema de la sociedad, desde los poderes públicos, desde las entidades sociales, desde la industria de Internet, desde la empresa, desde todo el ecosistema digital. No podemos criminalizar a las familias, pero sí que hay que ayudarlas a sensibilizar y que entre todos primero tenemos que hacer un ejercicio de autorregulación. Cada vez va a ser más difícil permanecer en nuestro eje, permanecer sanos, permanecer conscientes, permanecer libres, en una palabra, si nosotros mismos no nos ponemos límites y pautas, ¿no? Si desde que nos levantamos hasta que nos acostamos esas 16 horas nuestras son digitales, va a ser muy difícil que podamos dar un ejemplo a nuestros hijos y cada vez más nuestra atención, nuestro bienestar va a ser más dañado, ¿no? No me quiero alargar ahora, pero a mí, bueno, yo en el fondo yo hubiera querido ser filósofa y estoy a punto de hacer filosofía pura y al final acabo haciendo filosofía en el ámbito público, ¿no? Pero se han medido los cerebros más felices del planeta. Richard Davidson, el director de un laboratorio de neurociencia en Wisconsin muy conocido, midió durante años a más de 10.000 meditadores, a meditadores que llevaban más de 10.000 horas de meditación a lo largo de su vida. Y la persona más feliz fue Matthew Ricard, que es un monje budista, que además es biólogo.
y él explicaba la receta de la felicidad. ¿Por qué era más feliz? Porque las áreas cerebrales relacionadas con la compasión y con la empatía, que por cierto se desarrollan en la adolescencia, no sé qué empatía y qué compasión va a tener un adolescente si crece consumiendo pornografía dura respecto a las mujeres o respecto a los menores, ahí lo dejo. Esa persona, Matthew Ricard, decía que la mente solo tiene dos direcciones. Y eso, ya sabéis que soy practicante de yoga, eso lo llevamos en la sangre, ¿no? O ir hacia afuera y vamos hacia los deseos. Y en un momento de una sociedad digital donde nos están con luces de neón, con patrones adictivos, llamando nuestra atención para consumir todo, series, libros, productos, todo, las 24 horas del día. Y eso ya sabemos, los deseos son, ni los más ricos se sacian, o sea, eso es inagotable y eso no nos va a dar felicidad, o ir hacia adentro. Y él hablaba, Matthew Ricard, que la receta para él era pues, momentos de silencio, momentos de calma mental, momentos de conexión con la naturaleza. Y realmente yo creo que consumir pantallas es fantástico, consumir internet, consumir tecnología, pero en el momento que nos pasamos a ese uso excesivo, estamos no solo dando nuestros datos, estamos dando también nuestra salud, nuestro tiempo y la conexión con nosotros mismos y la conexión con los demás, que realmente son los valores más sagrados de la existencia humana, ¿no? Entonces, no quiero volverme muy filosófica, pero realmente después de estos 10 años he visto una evolución tremenda en las reclamaciones que recibía la agencia a lo que tenemos ahora. Yo jamás iba a pensar que iba a recibir una reclamación de familias de responsabilidad penal, como el caso de los niños de Almendralejo, donde con 11 años por consumir porno están creando perfiles falsos de sus propias compañeras de clase, de su hermana, en páginas web de pornografía, y es como un juego, sin ser conscientes de que lo que pasa en Internet tiene consecuencias igual de graves de lo que pasa en el mundo analógico, ¿no? Entonces, creo, porque quiero transmitir un mensaje de esperanza, estamos mejor que hace un año. Yo pido públicamente también, la agencia es independiente, a todos los partidos políticos, por favor, consenso en el anteproyecto de la ley. Es una ley técnica, la Ley de Protección a los Menores, tiene medidas muy importantes, medidas que se iban esperando mucho tiempo y medidas que pueden ser pioneras en Europa. Estamos exportando un modelo de país con el decálogo de verificación de edad, con el anteproyecto de ley. El Gobierno está trabajando también en esa app de verificación de edad y las sociedades científicas y médicas en España han dado un salto adelante, van muy por delante de las sociedades colegas en Europa, y yo creo que todo eso es para ponerlo en valor, trabajar juntos como un ecosistema y, sobre todo, hacer una reflexión hacia nosotros mismos, ¿no? No podemos proteger a nuestros hijos si nosotros no somos capaces de vivir en Internet de una manera regulada. Así que creo que va a ser mi último acto público y quiero daros las gracias por el apoyo a la agencia en todos estos años y, sobre todo, gracias al equipo de la agencia por su lealtad, su entusiasmo y por el trabajo incansable de todo este tiempo. Muchas gracias. Bueno, y a continuación tenemos la mesa redonda, donde van a intervenir la Asociación Española de Pediatría, el Colegio Oficial de Psicólogos, UNICEF, Adolescencia Libres de Móviles, y va a moderarla Luis de Salvador, el director de la División de Innovación Tecnológica. Pues buenos días y muchas gracias por haber venido
a este acto y en particular a esta mesa que tiene unos expertos de muchísimo nivel. Pero me vais a tener que perdonar que os robe un minuto. Como estoy aquí accidentalmente de moderador de esta mesa, yo quiero manifestar mi agradecimiento y el agradecimiento en nombre de todo el personal de la agencia a Mar España. A Mar España por sus 9 largos años de trabajo, que han sido muy duros, que soy muy consciente de que han tenido un gran coste personal, que han estado llenos de compromiso, de entusiasmo, de gran apoyo, tanto en lo profesional como en lo personal, y que ha irradiado una gran humanidad, no solo dentro de la agencia, sino que se ha proyectado también al exterior. Muchas gracias, Mar. Y a continuación, dejadme presentar a los expertos de la mesa, siguiendo el programa con la doctora María Salmerón, que es pediatra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Digital de la Asociación Española de Pediatría, al psicólogo don José Antonio Luengo, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, a don Nacho Guadix, que sé que ha tenido una llegada muy accidentada. Por lo tanto, te reitero otra vez el agradecimiento, que es responsable de Educación y Derechos de la Infancia de UNICEF, y a la escritora María Gijón, que es también presidenta de la Asociación de Adolescencia Libre de Móviles en Madrid. Esta mesa lo vamos a enmarcar, por supuesto, en estos 5 años de responsabilidad social que, como Mar ha dicho, la propia competencia de la agencia tiene mucho que ver con esa responsabilidad social en la protección de los derechos de los individuos, en particular de sus derechos en el ámbito digital, cuando nos estamos enfrentando a los servicios online y de esas personas que precisamente este ecosistema digital pone en situación de especial vulnerabilidad. Como ha dicho muchas veces Mar, y lo ha reiterado aquí, el abuso de las tecnologías, porque es un abuso, tiene unas consecuencias que estamos viendo que son prácticamente irreparables. Pero hay que ser consciente también que la tecnología echarle la culpa a la tecnología es como echarle la culpa al guante y no a la mano que está dentro, que la está manipulando. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que solo unos pocos de los intervinientes de Internet, de todo el ecosistema de Internet, es el que está haciendo ese abuso de esa tecnología. Yo creo que, además, como ha dicho muy bien Mar en un artículo que ha publicado recientemente en El País, la Agencia Española de Protección de Datos ha demostrado que el uso de la tecnología nos permite también proteger a la infancia y romper ese mito de tener que balancear la protección de los derechos fundamentales y la privacidad de todos los individuos con la protección del menor. La protección del menor es la protección de su interés superior, es la protección de sus derechos fundamentales y, por lo tanto, es la protección de su privacidad. Aquí el único balance que nos están planteando es el balance entre los derechos fundamentales de los menores y de todos los ciudadanos con relación a los intereses de unos pequeños actores, de un grupo muy reducido de lo que es el sistema de Internet. Y en relación a esto y a ese impacto tan explícito que nos ha enumerado Mar al principio de esta ponencia, me gustaría empezar por ti, María, preguntándote, tú que lo vives en primera fila, que estás al pie de la trinchera y tú ves los efectos que realmente están teniendo el abuso de las tecnologías digitales y de ciertas prácticas, ¿cuáles son los siguientes pasos que se tienen que hacer para prevenir los efectos precisamente en los menores? Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Y también quería agradecer a Mar y a todo el equipo. No voy a nombrar al equipo porque seguro que se me olvidan personas, pero he tenido el inmenso placer de compartir grandes momentos profesionales y personales con todos vosotros. Y la verdad que es increíble vuestro esfuerzo, vuestra tesón, vuestra pasión, vuestro rigor en la protección en la infancia y la adolescencia en estos últimos 9 años. Así que, Mar, y a todo el equipo, de verdad, muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme hoy. Pues hablar de los siguientes pasos es complejo porque tenemos muchas puertas abiertas
Desde el punto de vista de la pediatría, llevamos desde hace más de una década preocupados por este tema, que salieron los primeros artículos científicos. Por poner algún dato, ¿no?, histórico, en el año 2015 se publicó la Guía Clínica de Ciberacoso para Profesionales de la Salud. Ya en el año 2016-2017 las principales sociedades científicas recogieron en diversos artículos de revisión el efecto que tenían. Y ya se hizo el primer plan digital familiar por la Academia Americana de Pediatría. Y en el año 2020 se renovó ese plan digital y era curioso porque, aunque se llamaba plan digital, bueno, pues iba dirigido a cada miembro de la familia. Y ahí fue cuando la Asociación Española de Pediatría decidimos que si se llamaba plan digital, que además estaba muy bien puesto el nombre, la mayoría de las recomendaciones tenían que ir para todos. De hecho, el objetivo principal es a través de la infancia también educar a los padres, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos el primer reto. Que tomemos conciencia los adultos de que todos los efectos que tiene sobre la salud también lo tiene la etapa adulta. A quién no le afecta el sueño, a quién no le afecta la vista, a quién no le afecta sus relaciones sociales. Y probablemente no lo sepan, pero también afecta al cerebro del adulto. Mar ha hablado del neurodesarrollo, hay dos etapas muy importantes, los 6 primeros años de vida y la adolescencia, pero ya sabemos que el consumo de pantalla también afecta al adulto y predispone a la demencia precoz. Si los adultos no tomamos conciencia del problema que tenemos, va a ser muy difícil que nos autorregulemos, pero sobre todo va a ser muy difícil que demos ejemplo a la infancia y a la adolescencia. En pediatría siempre decimos una frase, ¿no?, que para que tus hijos coman zanahoria, nosotros, ¿no?, los que educamos, tenemos que comer zanahoria. Así que ahí tenemos un gran reto, ¿no?, el que los adultos tomen conciencia. A la familia hay que ponerla en el centro porque es muy importante, pero hay que darle herramientas, porque si no le damos herramientas, las familias se sienten perdidas. Así que tenemos que apoyar también a las familias. Y si vamos desde ese núcleo central, ¿no?, como si fueran capas de cebolla y vamos hacia afuera, pues ahí está la salud. En el terreno de la salud todavía hace falta mucha investigación. Aquí pediría inversión en investigación. La investigación en España, yo diría que es, en nuestro tiempo libre, ¿no? Aquellos que queremos investigar, pues lo hacemos en nuestro tiempo libre. Hay poco apoyo a la investigación. Necesitamos que esto se lleve a las consultas del día a día, que se pregunte por ello, que, como decía Mar, se ponga en las revisiones del niño sano. También necesitamos concienciar a los profesionales y formar a los profesionales. Tenemos que seguir formando a los profesionales. Si seguimos en otra capa de cebolla, que yo creo que va muy unido, está el sistema educativo. Parece que entre el sistema educativo y el sistema sanitario hay una pelea, pero de verdad que no. Creo que son dos áreas muy importantes para el niño, pero sí que creo que hay que reflexionar sobre la digitalización tan intensiva que se está haciendo en el sistema educativo. Y ahí tenemos otro gran reto y habrá que sentarse y habrá que hablar y habrá que ver cómo gestionamos esto. Por otro lado, la empresa de Internet tiene una gran responsabilidad. Hubo un granito que fue el que los dispositivos se hicieran transportables. Eso hizo que, ahora tengamos acceso a la tecnología 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero hay otro hito, que es que actualmente se programa a través de la inteligencia artificial. ¿Y eso qué lleva? Pues que ya no buscamos contenidos, o no solo buscamos contenidos, sino que los contenidos nos buscan a nosotros. Y yo me pregunto si yo, que estoy concienciada, me veo muchas noches antes de dormir con el teléfono en la mano y luego lo apago y lo saco de la habitación para que mis hijas no me vean, ¿qué no le costará a un niño que está en neurodesarrollo, que todavía no puede autogestionarse, que no tiene terminado de formar su lóbulo prefrontal y no puede autorregularse y tiene una conducta impulsiva? ¿Cómo se van a autorregular? En medicina vivimos, no sé si similar, pero una relación peculiar también con otro sector de la industria, que fue la industria farmacéutica. Y llegó un momento que se autorreguló.
Y eso ha dado seguridad jurídica, a los médicos, ha dado seguridad jurídica a las farmacéuticas. Qué bien que este paso se haya dado. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con las empresas de Internet? Lo que decía Mar, por supuesto que cualquier empresa es ético, que gane dinero, cómo no, pero la pregunta es a cualquier costa, o sea, ¿dónde ponemos el límite ético, ¿no? de qué hacen con nuestros datos, de qué hacen con todo lo que se recopila? Porque sí que nos está dañando a todos y muy especialmente a la infancia y la adolescencia porque está en neurodesarrollo. Así que ahí la legislación, estas empresas tecnológicas, Estado, pues tiene una labor muy, muy importante. Desde la parte de la pediatría, en esa necesidad que sabemos que tienen las familias de recibir pautas, ¿no? que le hagan sentirse seguras, pues la Asociación Española de Pediatría se comprometió que todos los años, pues según la evidencia científica, se revisaría el plan. Y este año pues ya hay suficiente evidencia como para asegurar ciertas cosas, ¿no? Y hemos recomendado que de 0 a 6 años no debería de haber uso. Si hay uso, que sea con un objetivo concreto en tiempos cortos y buscando una socialización, por ejemplo, un niño que tiene a los abuelos a la distancia. De los 7 a los 12 años, menos de 1 hora, y hemos dado un paso, que es que ya hemos incluido el tiempo escolar y los deberes. Parece que no tiene mucho sentido que hablemos desde el ámbito de la salud de un tiempo y no incluyamos el tiempo educativo, porque al final es tiempo de pantalla. Y además es importante que se entienda que desde el punto de la pediatría hablamos de tiempo de pantalla porque hay efectos que tienen que ver con que sea un soporte pantalla, como puede ser la visión o la afectación del sueño. Habría que, de alguna manera, volver a poner el ordenador de sobremesa en los salones de casa, porque eso haría menos transportable a los dispositivos y, desde luego, sería más difícil que nuestros hijos se llevaran el ordenador de mesa al baño o al dormitorio. Es verdad que todo se puede inventar, pero, desde luego, se lo pondríamos más difíciles. Hay que limitar el uso de los dispositivos con acceso a Internet y, si hacen uso, no solo ya es que tengan que tener control parental, sino que los padres o el adulto, ¿no?, con el que se haga uso tiene que estar presente mientras se haga ese uso y evitar las zonas privadas de la casa, como es el dormitorio o el baño. Y, por supuesto, pactar los límites y que antes de que se haga ese uso, aunque sea un ordenador de sobremesa, que sepan para qué, cuándo, cómo y de qué manera. Y de los 13 a los 16 años, pero en realidad esto se puede alargar, menos de 2 horas, incluyendo el tiempo escolar y los deberes, y si se permite el acceso a dispositivos que sean con control parental. Y en esta etapa, que es la etapa del teléfono inteligente, pues retrasarlo todo lo que se pueda, porque al final, cuando damos un teléfono inteligente, lo que estamos dando es una ventana al mundo. Nos preocupamos mucho de lo que hacen nuestros hijos en la vida offline, pero parece que no tenemos esa misma conciencia de lo que hay en la vida online y es mucho más accesible. Recomendaciones generales, pues evitar los dispositivos 1 o 2 horas antes de irnos a la cama para que no nos afecte el sueño, intentar comer sin dispositivos, intentar cumplir con las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud. A nivel ocular, cada 20 segundos deberíamos de parpadear durante 20 segundos y mirar a una visión lejana porque nos afecta la visión. Cuando queramos centrarnos en algo, deberíamos de tener los dispositivos en modo avión porque no somos multitarea, nos conectamos y nos desconectamos. Y la importancia que cada vez se le da en la literatura científica a los tiempos de desconexión, a lo que se llama la literatura científica, otro hábito de vida saludable, que sería la desconexión digital consciente. Es decir, que tengamos momentos, incluso días, que de una manera consciente nos desconectemos de la tecnología y, si leemos, comemos, dormimos, jugamos con nuestros hijos, socializamos entre nosotros, que lo hagamos sin pantalla y que volvamos a mirarnos a los ojos. A mí me gustaría acabar esta pregunta con una reflexión. Haciendo un cálculo rápido y teniendo en cuenta que me estoy quedando bastante corta, si un niño desde que nace hasta que cumple los 14 años hiciera 2 horas de uso al día de la tecnología, me siento como cuando se hizo la campaña del azúcar, que se ponía los alimentos y la cantidad de azúcar en terrones, pues todo un poco igual. 2 horas al día son 14 horas a la semana, son 730 horas al año, son 10.222 horas durante los primeros 14 años de vida, lo que equivale a un año
y 2 meses. Y yo me pregunto, ¿queremos que nuestros hijos lo dediquen a las pantallas? ¿Queremos que lo dediquen a jugar, a leer, a pasar tiempo de calidad en familia? Ahí es donde podemos actuar. Pues muchas gracias, María. Esas últimas cifras son muy impresionantes y además ha dicho María algo muy importante, que es la necesidad de realizar investigación, de obtener evidencias objetivas para tomar decisiones conscientes, sobre todo pues precisamente en el marco de los reguladores. Y en el marco de esa necesidad de investigación y de obtener evidencia científica, me gustaría entonces lanzarle el guante, en este caso, a José Antonio Luengo. ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Qué nos dice lo que se ha investigado desde la psicología con relación a cómo están funcionando las estrategias de información y de sensibilización a los menores? Muchísimas gracias. Permíteme, querido Luis, primero lanzar un cariñoso saludo y un afectuoso abrazo a Mar España por su trabajo encomiable, su cariño, su afecto, su implicación y su compromiso, siempre. Muchísimas gracias. Tendrás en mí un amigo para toda la vida. Y gracias también a su equipo. Voy a leerles, sin decir de momento de dónde vienen estas palabras, un texto muy sencillo, un párrafo. Y luego les diré a qué texto se refieren. Desde hace algunos años se asiste a un desarrollo espectacular de la información, tanto en lo que respecta a sus fuentes como a su difusión. Los niños llegan a clase cada vez más marcados por la impronta de un mundo real o ficticio que sobrepasa ampliamente los límites de la familia y del vecindario. Los mensajes de diversa índole, esparcimiento, información, publicidad, transmitidos por los medios de comunicación, compiten con lo que los niños aprenden en las aulas o lo contradicen. Estos mensajes están siempre organizados en breves secuencias, lo que en muchas partes del mundo influye negativamente en la en la duración de la atención de los alumnos y, por tanto, en las relaciones dentro de la clase. Este texto es uno de los principales del informe de los 1996, La educación encierra un tesoro. Este fue un informe que se le encargó precisamente a Delors para valorar hacia dónde debería dirigirse la educación con el siglo XXI a las puertas. 1996. Han pasado 30 y pico años y más allá de que algunos de los ejemplos a los que hace referencia pues han quedado obsoletos, como por ejemplo el tema de los medios de comunicación, lo que nos ponía de manifiesto es algo que todavía hoy seguimos explicitando, subrayando y poniendo negro sobre blanco. Llevamos hablando, haciendo referencias a lo que se sabe, a lo que se conoce, a lo que parece que es importante para la educación de las personas, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, al menos dos generaciones y media, sin que hayamos acertado adecuadamente con los modelos que ajustan la realidad de cómo responder a las necesidades de los más pequeños y de los adolescentes. Decir otra cosa, desde mi modesto punto de vista, sería falsear la realidad. ¿Eso quiere decir que no ha habido intentos? Los ha habido, claro que sí. Y la escuela se ha convertido en un espacio receptor de necesidades que han sido invocadas por nuestra organización social y que le han sido derivadas para su tratamiento y su atención. La escuela lleva más de 30 años trabajando con los medios con los que cuenta y los recursos de los que dispone y con los tiempos que el ordenamiento jurídico en materia de planificación del sistema educativo plantea, lleva intentando dejar entrar a sus aulas todos estos retos sociales
que nuestra organización social, este mundo tan cambiante y tan marcado por un vertiginoso crecimiento, pues ha ido señalando. Y ha habido intentos y se han mejorado muchas cosas. Pero si nosotros nos vamos a la escuela de la Revolución Industrial, que fue la que marca el punto de inflexión hacia una escuela, llamémosle, moderna, nos encontraremos con que los elementos, las variables sustantivas de este modelo eran un edificio grande, con espacios diferenciados, donde entraban niños y niñas y adolescentes en un grupo determinado, en un número determinado, y donde cada hora entraba un profesor a impartir su docencia. Es que no hemos cambiado mucho. Es que el modelo sigue imperando con unas claves, con unas variables, con unos parámetros que trazan un sistema educativo desde nuestro punto de vista obsoleto. Y lo más sencillo sería decir, bueno, claro, es que estas son cuestiones que vienen de fuera. Los niños vienen con una mochila cargada de adversidades, de dificultades, de cambios en el modelo, en el statu quo de la familia, en el statu quo del vecindario, de los barrios, en el statu quo de la sociedad, en el statu quo del modelo educativo, de cómo acogemos, ayudamos, acompañamos, cuidamos y educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en casa. Lo más fácil es siempre culpar a las familias, siempre. Siempre hay un chivo expiatorio, que si no hacen, que si no siguen, que si son perezosas, que si no tienen en cuenta. Nunca hemos tenido unas familias más formadas y, sin embargo, nunca han estado tan desbordadas. Esencialmente porque no nos hemos tomado suficientemente en serio, y no lo digo yo, por supuesto, cómo desde el punto de vista de la educación tenemos que tratar este tipo de cuestiones. Y la educación en sentido amplio, generando sistemas que se adecuen a lo que son las necesidades del siglo XXI. Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, este hombre es un visionario. Yo recomendaría su nuevo texto, Redes, Nexus. Es un visionario. En 2018 escribía: la humanidad se enfrenta a revoluciones sin precedentes. Todos nuestros relatos antiguos se desmoronan y hasta el momento no ha surgido un relato nuevo para sustituirlos. ¿Cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales? Un recién nacido ahora tendrá 30 y tantos años en 2050. Si todo va bien, ese bebé todavía estará vivo hacia 2100 e incluso podrá ser un ciudadano activo en el siglo XXII. ¿Qué hemos de enseñarle a este niño o niña que le ayude a sobrevivir y a prosperar en el mundo del 2050 o del siglo XXII? ¿Qué tipo de habilidades necesitará para conseguir trabajo, comprender lo que le ocurre a su alrededor y orientarse en el laberinto de la vida? Verdaderamente los sistemas educativos nos hemos puesto a trabajar en esta línea. Hemos puesto nuestro foco en cuáles son las habilidades, las competencias que van a ser necesarias en el siglo XXI. Europa lleva aportando millones y millones de euros a los estados para generar una revolución en procesos de digitalización. Y esto llegó a las escuelas y llegó como suelen llegar estas cosas a las escuelas. Ahí tiene usted dinero para gastar. Cuando hablo de escuelas, hablo de sistemas educativos. Si se hubiera gastado todo ese dinero verdaderamente en la promoción del bienestar psicológico y en la preparación de nuestros niños y niñas para un mundo tan cambiante, tan complejo, tan difícil y sobre todo tan marcado por estos retos sociales que tenemos, probablemente otro gallo nos cantaría. Claro que la digitalización es un proceso fundamental, pero ¿quién ha controlado cómo hemos hecho la digitalización en las escuelas?
¿Cuántas veces hemos tenido que plantear en muchos centros educativos, oiga, arrinconen las tablets ya de una vez? Que es que los niños se distraen, es que no están leyendo, es que no están escribiendo, es que no están hablando, es que no se están comunicando, es que no son capaces de argumentar, de hilar dos frases seguidas. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir esto? Voy terminando, Luis. Hablando de la evidencia científica, permítame que les diga algo que a mí me parece especialmente importante. Ya lo dijeron Deleuze y Guattari en finales del siglo pasado, en un libro muy interesante que tiene 2 volúmenes, Capitalismo y Esquizofrenia. Ellos nos hablaban de que estábamos creando un mundo especialmente esquizofrénico. ¿Y qué nos dice la evidencia científica en materia de salud mental? Nos dice que nos estamos encontrando con sintomatología normalizada en todos y cada uno de los que estamos aquí y de nuestros niños, niñas y adolescentes con estas variables. ¿Cómo distinguimos los trastornos esquizoides, esquizofrénicos en la clínica? Fundamentalmente con 3 síntomas clínicos. Las ideas delirantes es el primero, como por ejemplo, creer ver cosas que no son reales. Bueno, aquí tenemos ejemplos, como las relaciones afectivos sexuales vistas desde la pornografía, o los delirios de las imágenes corporales perfectas, o la influencia dramática en la enfermedad mental de la exaltación de la perfección o de la tiranía de la felicidad. Este es un síntoma muy claro que hemos normalizado con este tipo de patrones de comportamiento. El segundo tendría que ver con las alucinaciones. Las alucinaciones son un síntoma clínico de la esquizofrenia. Ver o escuchar cosas que otras personas ni ven ni escuchan. ¿Y qué comportamientos serían normalizados? Pues como los comportamientos derivados del sesgo de confirmación, ¿no? Que nos lleva a buscar, interpretar y recordar la información que confirma exclusivamente nuestras creencias, o la polarización. El tercer síntoma serían los discursos y el pensamiento desorganizados, como las desgraciadamente habituales dificultades para conectar entre personas en el mundo físico. Hace unos años se puso en conocimiento de todas las personas que trabajábamos con chicos y con chicas el término FABI. Esa contracción de 2 términos ingleses de phone y snapping, que significa despreciar. Esto es clarísimo, cómo seguimos despreciando al otro cuando estamos sentados y cotejamos antes nuestro dispositivo móvil que la mirada, que la cercanía, que la escucha, te estoy atendiendo. Y esto es una patología. Y esto se convierte en una patología ciertamente esquizoide, porque dejo de prestar atención a lo que es relevante, a lo que es importante, a lo que es fundamental, que es la mirada y el contacto físico y psicológico. Lo último que quisiera considerar es que llevamos muchos años intentando hacer las cosas bien. Permítame que hable fundamentalmente de la escuela y del sistema educativo, porque además de mi experiencia en el ámbito clínico, pues me considero un psicólogo muy centrado en las necesidades del sistema educativo. Llevamos intentando hacer las cosas bien, no siempre de manera uniforme, pero la evidencia científica sí nos dice cosas. ¿Cómo deben ser los programas de prevención de riesgos en el comportamiento de chicos y chicas que están creciendo? ¿Y cómo deben ser los programas de promoción de la salud mental, en este caso, y de la salud socioemocional? Y algunas cosas nos dicen claramente. Los modelos basados en la charla episódica, impartida por un experto, que entra en el aula y se va, no funcionan. No funcionan. No solo no funcionan, sino que tienen efectos a veces incluso hasta iatrogénicos.
no responsabilizo a nadie de este proceso. Lo que quiero decir es que los centros educativos dicen, oye, yo tengo el espacio de la tutoría donde puedo pedirle a alguien que venga a contar cosas que tienen que ver con nuevas necesidades. Se sabe que no funcionan. Se sabe que no funciona, por ejemplo, cuando se habla de prevención de drogas, adicciones con sustancia, no funciona traer a una persona que haya vivido esa experiencia. Se sabe que puede tener efectos iatrogénicos, no en el 100% de los chicos y chicas que están atendiendo, pero sí en un 10 o un 20% de chicos especialmente vulnerables. Los programas que funcionan tienen unos parámetros muy claros. Tienen que ser programas con tiempo y espacio. 10 o 15 sesiones impartidas por profesionales formados o por docentes formados. Dejadme que os diga una cosa, ya sí que voy a terminar, pero es que estos son datos muy, muy relevantes conocer. Cuando se habla de que todo ese tipo de trabajo que tenemos que hacer de sensibilización, de información y de formación a nuestros chicos y chicas en las escuelas para generar una buena ciudadanía digital tiene que ser impartida por expertos, yo siempre digo que sí, pero en el concepto de experto debo incluir al docente, que es el agente que está todos los días con los chicos, 7 horas al día, 175 días. Por lo tanto, los programas de formación de grado, los programas de formación posgrado, los programas de formación en ejercicio son fundamentales. Y tal vez debamos pensar que la didáctica de las matemáticas, que es muy importante, que la didáctica de las ciencias o de la biología, que son muy importantes, deben dejar también cierto hueco a cómo enfrentarse a la compleja tarea de educar a nuestros adolescentes. En España hay cerca de 35.000 centros educativos no universitarios y en torno a 5,5 millones de chicos y de chicas entre 7 y 18 años, que es más o menos el escenario donde normalmente ponemos en marcha estos mecanismos. Pensar que vamos a contar con expertos para estar 10 o 15 sesiones o 12 u 8 o 7 o 1 con todos estos chicos y chicas en las aulas es una locura, no lo vamos a encontrar. La vía de resolución de estos procesos es entender que los docentes deben convertirse en agentes de cambio. Y estas son las revoluciones. Y esto es lo que nos dice la evidencia científica. Si usted quiere, termino, que chicos y chicas entiendan que esto de manejarse en redes, de saber utilizar un dispositivo de última generación, de entender lo que son las relaciones interpersonales entre chicos y chicas, de cómo respetar aspectos relacionados con la privacidad, con la imagen y demás. Si nosotros entendemos que la escuela tiene un papel importante ahí, que no es el único, están los reguladores, están las familias, está el sistema, démosles a las escuelas tiempo para poder hacerlo, pero démosle tiempo como le damos tiempo para que los chicos hagan un buen aprendizaje de lo que es la educación física, de lo que es el aprendizaje de las matemáticas o de la biología. Y esto fundamentalmente pasa porque los sistemas tengan esa capacidad regulatoria, autorregulatoria para flexibilizarse y para priorizar este tipo de situaciones. Sería terrible, sería desgarrador que dentro de 30 años alguien leyera aquí, en otro contexto, algo similar a lo que yo he podido leer que dijo Delors hace 30 años en su Educación encierra un tesoro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y en el marco de lo que has comentado, que es el tener en cuenta que tenemos que tener un uso de la tecnología adecuado y también que hay que generar sistemas que se adecuen a las necesidades de nuestro siglo XXI, quería trasladarle a Nacho precisamente qué características tendría que tener un entorno digital protector. Y te tengo que también decir a ti, a Nacho y a María, que voy a ser muy injusto, pero voy a pedir brevedad porque ya estamos saliéndonos de la agenda. Gracias, Luis. Me lo vi venir. Bueno, independientemente de que tengamos poco tiempo, yo no puedo dejar de agradecer a Mar, en primera persona, a todo el equipo de la agencia, la labor de estos años. Yo creo que lo suyo ha sido un ejemplo de generosidad, de visión y de
y de generar ese avance y de que estaba mirando el logo de la agencia y veía que en el último de datos no se había quedado solo en los datos, no solo protege nuestros datos, sino está protegiendo a los ciudadanos de este país. Y en concreto la agencia ha decidido fijarse en unos colectivos que precisan una especial atención, como ha sido la infancia y como han sido las mujeres. Creo que eso es una guía que nos ha motivado a muchos a entender que, independientemente de nuestra responsabilidad, pues podíamos orientar hacia dónde queríamos hacerlo y sobre todo cómo queríamos hacerlo. Y ahí el haber trabajado junto con la agencia en este tiempo pues ha sido un aprendizaje. Yo estoy viendo en la sala ahora muchas personas con las que he pasado más tiempo que con mi familia en este año. ¿Cómo estáis todos? Espero en Navidad compensar los déficits que el tema de menores y entornos digitales nos ha supuesto a todos. Pero me parece que es un síntoma precisamente de una decisión consciente, ¿no? Y a la hora de hacer esos entornos digitales va por ahí. También un poco creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por un sistema educativo con muchísimas carencias y sin embargo estamos aquí preocupados por seguir contribuyendo, por seguir siendo ciudadanos, porque no se quede nadie atrás y también creo que eso es un valor que se ha de conseguir. Y por eso cuando hablamos de esas competencias digitales yo no puedo dejar de pegar otras que son las competencias ciudadanas, también de alguna forma se ha dicho. O sea, no solo tengo que ser capaz de desenvolverme en un entorno, sino que también tengo que hacerlo de una determinada manera. Y esto no va solo hacia los niños y niñas que están aprendiendo el sistema educativo, sino a todas aquellas agentes que tienen algo que decir y que tienen una especial responsabilidad. Porque cuando decimos que en el entorno todo, sobre todo porque es un ecosistema y aquí estamos miembros de lugares muy diversos en la cual nuestra contribución es insustituible, no todas las responsabilidades pesan igual. Porque hay pequeñas decisiones que en determinados organismos, corporaciones, agentes reguladores tienen un increíble efecto sobre todos los demás. Como digo, ninguno es insustituible, ni siquiera esa familia que tiene que acabar tomando una decisión de hacer un retraso a la hora de incorporar el mundo del smartphone a la vida familiar, igual que el niño tiene la opción de dar o no a compartir una foto que le llega a una compañera. Entonces, todo eso tiene un valor porque al final todo está repercutiendo en personas. Yo creo que parte de ese trabajo ha supuesto este eco y que ha hecho que, la verdad, que he hablado con algunos compañeros hace poco y era increíble en poco menos de un año y medio dónde estamos. O sea, de verdad, trabajando en otros temas de infancia que tienen mucho menos soporte social, pues a veces da un poco de vértigo y a veces dice, pues este otro tema que tratamos también es importante y no quiero dejar hablar de la infancia migrante y no quiero dejar hablar de la pobreza infantil y no dejar hablar de otros temas que desgraciadamente no concitan tanto interés. Pero si el mundo digital nos da la opción de hablar de derechos de infancia, extendamos esta preocupación hacia esos otros ámbitos. Yo creo que esta oportunidad, los que estamos aquí, creo que la sentimos y vamos a ver cómo la ponemos en marcha. Junto con ello, algo que nos ha dicho, pero que creo que me toca decir a mí, que es el punto de la participación infantil, es el punto de vista de chicos y chicas como ciudadanos y como seres capaces de tomar decisiones, evidentemente en su proceso madurativo y evidentemente en determinados contextos. Sigamos contando con su opinión. Vosotros sabéis que no voy a decir mucho del informe del diagnóstico porque ya está ahí, por fin, ya lo podéis leer y además lo que estéis aquí lo habéis leído 77 veces, las 87 borradores, con lo cual ahí no voy a decir nada nuevo, pero sí en ese punto que nosotros intentamos trasladar también cuando hicimos nuestro estudio en 2021, que es el enfoque de las TRIC que hablábamos, de esa R que incorporábamos a las tecnologías de la información y la comunicación donde veíamos las relaciones. ¿Y por qué somos tan pesados con esto? Bueno, pues porque creo que aporta un valor. Creo que si nos fijamos en cómo son esas relaciones, tenemos dos vías. Por un lado, regular cómo son esas relaciones y decidir cómo van a ser. Y en el momento que estamos regulando esas relaciones, estamos teniendo que poner en valor un montón de cuestiones que impactan en ellas. Y también, desde el punto de vista educativo, si analizamos cómo son esas relaciones, podemos intervenir. Si vemos que hay injusticia, si sabemos que hay falta de empatía, si sabemos que hay misoginia, si sabemos que hay racismo, eso es una clave fundamental para los educadores para saber por dónde empezar. Pero al final es cierto que estamos en un problema muy complejo. Es un problema muy complejo y a mí me gustaría que también en este punto seamos capaces de dar ese paso de resolver el tema de los derechos digitales con más derechos, no con menos derechos. El efecto de la hiperprotección nos puede llevar a encapsular, a convertir a ciudadanos poco capaces, muy bien su burbuja, y estamos hablando de unos determinados modelos de familia también, pero creo que es el momento de dar ese paso y extender los derechos, tanto hacia el mundo digital como al entorno físico, donde también a día de hoy pues sigue habiendo carencias en la ejecución en muchos de ellos.
Y parte de esto va a ser, desde luego, con algo que ya tenemos. Tenemos una voluntad, en este caso el Gobierno, que ha tomado el guante, ha puesto en marcha, hay una serie de proyectos en la línea, el informe de expertos, pero también está el anteproyecto de ley, también está, ojalá, la estrategia de infancia y juventud que la soporte, y todos los poderes públicos que tienen algo que decir. ¿Que hemos hecho cosas mal? Yo creo que todos. ¿Hemos hecho cosas mal? Los padres. Hemos comprado. Vamos, al final, ¿qué ocurre cuando hablamos de este tema? Que todos hablamos de lo que hemos hecho en casa. Y el otro día estaba en una reunión de gente que no tenía nada que ver y le decía, hoy me estáis escuchando aquí porque todos tenéis hijos y tenéis un problema con esto en casa. Si no, no me estaréis escuchando porque llevo muchos años trabajando y no había tenido esta ocasión de lanzaros este mensaje. Con lo cual, eso yo creo que es una oportunidad que hemos de ser capaces de abordar y dar este impulso. En algunas cuestiones necesitamos inversión y necesitamos financiación. El sistema educativo necesita ayuda. Más que otra cosa, necesita ayuda y necesita un soporte y necesita poner en valor la labor de los docentes y de las didácticas y de las pedagogías para incorporar toda esta visión científica que nos da muestras claras de que hay cosas que no hemos hecho bien. Nosotros hemos abierto las cuentas a nuestros hijos con 10 años, cuando les hemos comprado el móvil y estamos tan contentos. Ahora se lo vamos a quitar con 14, con 16, pues es complicadísimo. Entonces yo creo que no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no, evidentemente ha habido daños por el camino, eso es irremediable. Pero también rectificar estamos a tiempo, con lo cual las familias podemos tomar esas decisiones mucho más conscientes, porque esa es una cuestión fundamental de los entornos protectores. La primera es adultos conscientes, que sepamos de qué estamos hablando. La segunda, un entorno que no te agreda. Cuando hablamos de entorno físico, tenemos muy claro cómo es un entorno físico seguro. El entorno digital igual. El tercer punto sería la transparencia de las relaciones de poder en el entorno digital. Se tiene que saber quién gana en cada paso que se da, porque analizando quién gana, siguiendo el dinero, sabemos dónde tomar las decisiones. Y allí muchas veces hablamos de las plataformas de redes sociales, pero yo también pongo a los anunciantes y a las marcas. Las marcas tienen interés en que los niños también cuanto antes los conozcan y cuanto antes los incorporen. Yo pongo un ejemplo siempre que digo, no es normal que una niña de 11 años se conozca todas las marcas de maquillaje y todos los modelos que hay. Digo, bueno, al 90% con 8 y todas ya con 10. Y ahí, al fin y al cabo, que las plataformas ponen el servicio, pero también hay el sector empresarial que tiene todo el derecho, por supuesto, a generar negocio, pues tiene que ser consciente de cómo se hace. Y creo que también se dan avances. Creo que, afortunadamente, cada vez hay más compañías que muestran cierto interés, aunque solo sea porque van a ser reguladas. Bueno, pues yo creo que vamos a convencerles de que ellos también, en esa competencia ciudadana que a ellos también se les ha de exigir, competencia ciudadana en el sentido de que todos los ciudadanos conocen sus derechos y ejercen sus responsabilidades, hay un marco para hacerlo. Y después, sobre todo, no quiero dejar de insistir en este punto. Incorporemos a los niños, a las niñas, a los chicos, a las chicas en estos procesos de consulta y de tomas de decisiones, porque si no, la brecha de discusión generacional que podemos estar proponiendo va a ser insalvable y la tenemos perdida por muchas razones. Por esperanza de vida, la primera, lamentablemente, la segunda por energía, y la tercera, porque también es cierto que a los adolescentes equilibrio es algo que no se les puede pedir porque es una etapa en la que hay que forzar los límites. Entonces, tenemos que ser un poco consecuentes con eso y ser capaces de establecer ese diálogo de forma constructiva para que esa forma de comportarse, de relacionarse, de entender al otro y de respetar su dignidad en todos los ámbitos se traslade a todos los ámbitos. Con lo cual, sí, todo lo que hemos hecho mal sirve para que ahora que estamos dando un paso, yo creo que en la buena dirección, somos capaces de hacer un mundo más justo para los niños y para las niñas, pues bienvenido sea este tiempo de reflexión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Y por último, María, perdona que te hayamos dejado la última, pero aquí hay un aspecto también muy importante. Antes Mar ha señalado que las iniciativas que estamos haciendo en España no son una singularidad que está ocurriendo en el mundo, pero cada una de las familias aisladas, como ha dicho Nacho, nos encontramos ante una presión social y ahí el tercer sector tiene un gran papel para cambiar esta percepción social de que esto es inevitable. Y simplemente y muy brevemente te quería preguntar precisamente cómo podíamos ayudar a las instituciones, a las asociaciones para cumplir vuestros objetivos. Vale, yo brevemente quiero agradecer a Mar también porque es el ejemplo de cómo las personas cambian el mundo dentro de una institución o dentro del sistema que sea, ¿no? Por eso es importante formar buenas personas y te queremos agradecer desde todo el movimiento y desde ALMA en particular todo el apoyo. Nosotras, bueno, todo el movimiento somos familias muy diversas, como decíais antes. Esto es un tema transversal. Hay familias de todo tipo y condición, rurales, urbanas, monoparentales, heterosexuales, o sea, de todo tipo. Y todas teníamos esta gran preocupación que
creíamos que era algo particular y algo de las familias que no sabíamos controlar o que era culpa de nuestros hijos o culpa nuestra, hasta que hemos ido estudiando, aprendiendo, leyendo estudios científicos y un montón de papers, digamos, y nos hemos dado cuenta de que no era culpa nuestra, es culpa del diseño y de cómo está configurado todo el sistema para atrapar a los menores, ¿no? Entonces, por parte de las instituciones necesitamos apoyo para concienciar a otras familias, para sensibilizar, porque es verdad que este movimiento somos muchas personas concienciadas, pero hay muchísimas familias que no les llega esa información. Los menores de familias vulnerables tienen 2 horas más de uso que el resto de menores, por otras circunstancias, o sea, obviamente, pero también porque las personas que están trabajando 14 horas de sol a sol en un sitio en el que no pueden tener acceso a la información no tienen esa concienciación, ¿no? Entonces necesitamos apoyo para campañas de sensibilización y de difusión, necesitamos apoyo para el pacto de familias, que es lo que defendemos, que al final es la medida viable más eficaz y más inmediata, aparte, por supuesto, de todo lo que se está consiguiendo con el Comité de Personas Expertas y con la EP, que era algo que demandábamos y necesitábamos muchísimo, tener unas franjas de edad que pudiesen empoderarnos un poco a la hora de ir al centro educativo, a la hora de ir a otras familias a decirles, ¿no? Y luego, respecto a la inversión que decíais, que falta inversión en el sistema educativo, pues una propuesta muy sencilla es dirigir los fondos que están dedicados a la hiperdigitalización y todos estos fondos Next Generation, etcétera, a salud mental, como decía José Antonio, y a concienciar y a formar sobre los efectos de todo este paradigma, ¿no? Necesitamos formar personas en el mundo offline para luego poder desarrollarse bien en el online. Y también para poner en valor los derechos de la infancia, como decía Nacho, el derecho a una infancia completa, que les estamos robando la infancia con 8 o 9 años y nos creemos que un niño con 11 ya es un adulto o ya solo quiere porno y videojuegos, y no es así cuando se les ofrecen otras alternativas. El derecho a la desconexión, es decir, a una no conexión prematura y luego a tener una vida en la naturaleza, en el deporte, en las artes, en la cultura, que puede parecer muy naif, pero es que necesitamos formarles de esta forma. Decía Nacho que hemos tenido en nuestros sistemas educativos muchas carencias y efectivamente hay muchísimas cosas que se han mejorado, pero una cosa que sí que hemos tenido la mayoría de personas adultas en esta época es una formación más humanística, ¿no? y más de reflexión y menos de polarización. Yo me llevo para difundir a las familias las ideas sobre la esquizofrenia que me han parecido brutales, porque al final necesitamos ponerle nombres a las cosas, datos y ser conscientes de esos microimpactos que tenemos los adultos y, por supuesto, los menores. Y muchas gracias. Hubiera dicho más cosas, pero... Pues lamento que no podamos exprimir más a los expertos que tenemos aquí ahora disponibles, pero la agenda manda. Y como la agenda manda, quiero agradecer a don Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, y a su asistencia para la clausura, junto con la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España. Igualmente, de verdad, me gusta mucho. Con las prisas. Bueno, yo solo voy a dar el turno de palabra al secretario de Estado de Infancia. Me constan, ha sido muy duro el trabajo de las personas que hemos estado implicadas en el comité de expertos por muchas razones, pero me consta de primera mano el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Infancia porque consiguiéramos llegar a un consenso con las medidas, a un punto de encuentro y tantas horas invisibles de su equipo en conseguir sacar este documento. Y lo importante ahora no es la publicación, lo importante es el día de después.
Tenemos que conseguir que en las conferencias sectoriales de educación, de infancia y de salud, toda esa hoja de ruta técnica que hemos puesto a disposición los expertos de la sociedad se puedan implementar por las comunidades autónomas en el sistema educativo y en el sistema de salud. Solo hay un hospital que yo conozca en España que previene, criba y detecta las adicciones a las tecnologías y las trata. No puede ser que ahora mismo una familia que tenga ese tipo de problemas tenga que gastar 3.000 euros, que muy pocas tienen, al mes para poder tratar esto, y veo ahí a John, tenemos que conseguir que en el sistema educativo se cribe, se detecte, se adapte la enseñanza digital a las pautas que dan las sociedades médicas y que en las comunidades autónomas dejemos la política fuera y nos estamos jugando la salud y la integridad del futuro de la siguiente generación y pongámonos a trabajar. Así que vamos a escuchar todo lo que nos quiera decir Rubén, y gracias también a la ministra por su ímpetu y por su empuje en esto. Sí, muchísimas gracias, Mar. No voy a decir todo lo que quisiera porque sería incumplir horarios, y precisamente porque estamos en un tema que, como muy bien explicitaban las personas expertas en la mesa, estamos ante un tema de recorrido que va mucho más allá de un debate político, que efectivamente lo hay, ¿no?, entre materia de competencia, la sempiterna competencia, sino que estamos ante quizás uno de los debates de la legislatura, por la urgencia de las medidas, tanto administrativas como las medidas de consenso social que tenemos que construir, por muchas de las cosas que se explicitaron aquí. Obviamente, análogo a esto, yo quiero agradecer muchísimo el trabajo de Mar y de la agencia, entre otras cosas porque este Ministerio de nueva creación llega pues precisamente con un bagaje ya construido de otras personas, ¿no? Una parte muy sensible es el tercer sector. Veo aquí entidades que llevan alertando de que los indicadores que se nos estaban dando en los últimos años eran suficientemente preocupantes, pero por otro lado el trabajo de Mar y la agencia explica gran parte que podamos haber puesto encima de la mesa una propuesta de anteproyecto, un comité de expertos y el diálogo político y social que tenemos que construir a partir de ahora. Yo quería agradecerlo porque si no, no se entendería incluso que se considerara por parte del Gobierno la creación de un ministerio. Es cierto que este ministerio puede tener y tiene muchísimas más cuestiones encima de la mesa, lo decía muy bien Nacho, pero uno de los ejes era también de los entornos digitales y la situación que se estaba dando con nuestros menores. Cuando el presidente formula la necesidad de la creación de este ministerio, esto era un eje transversal y constitutivo, ¿no? Yo vengo y estamos debatiendo, y hay debates de todo tipo. Hay un debate para mí pernicioso que muchas veces viene de la industria, que pretende seguir sin ningún tipo, ¿no?, en esto que decimos nosotros de barra libre, ¿no? Pues, es decir, esto es una actividad, es un derecho digital, todo el mundo tiene derecho a Internet, Naciones Unidas ya está discutiendo sobre los derechos digitales, y eso significa de manera análoga que pues la función de las empresas es ganar dinero, cosa que yo siempre llevo en la empresa privada toda mi vida y siempre he discutido. Hay una función también social y de construcción de sociedad que va muchas veces más allá del margen empresarial, y que si digitalizamos la sociedad avanzaremos. Y es cierto, yo vengo de una ciudad de Vigo, ¿no?, de 300.000 habitantes, donde entre otras cosas pues la automoción es una piedra angular de la economía de la ciudad, ¿no? Emplea más de 33.000 personas y la automoción en sí en el país, en nuestro estado, pues supone el 10% del PIB, casi el 20% de las exportaciones, del global de exportaciones que hacemos en el Estado español, y emplea a más de 5 millones de personas, ¿no? Hay un debate, pues podemos tener muchos debates sobre la importancia del transporte público como alternativa a la existencia de vehículos privados. Ese debate es legítimo y hay un montón de debates, ¿no? Y hay gente que pues plantea regulaciones de todo tipo, ¿no? Yo siempre que me hablan de los entornos digitales de los menores, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El debate no es si estamos a favor del vehículo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, si estamos a favor del vehículo privado, sí o no. El debate es que si los vehículos privados van a estar por nuestras calles, pues tendrán que tener unos niveles de seguridad. Nadie puede poner en duda que un vehículo privado tenga un airbag. Y nadie puede argumentar que el airbag hay que retirarlo porque se pierde la esencia de la conducción peligrosa de los años 50. No, nadie puede argumentar ese tipo de cuestiones. Y nadie puede argumentar que existe un código de circulación. Y los debates que, por desgracia, han sido
durante mucho tiempo muy presentes eran sobre si tecnología sí o tecnología no. Ese no es el debate, porque obviamente los derechos digitales existen, los derechos de nuestros menores a la sociedad digital existen, pero lo que no existe es el derecho a que eso transite sin ningún tipo de control. Es decir, que vayamos sin ningún sistema de seguridad y sin ninguna prevención. Porque incluso muchas veces debatimos sobre el tiempo de exposición a las pantallas, cuando el tiempo de exposición a las pantallas de los jóvenes de ahora, pues no digo que sea análogo, pero nosotros, nuestra generación, tenía un tiempo de exposición a una cosa que se llamaba la televisión, que pasábamos horas y horas delante de la televisión. Con la gran diferencia que la televisión hace muchos años le pedimos que determinara horarios regulados, que hay horarios infantiles que se regulan, que se siguen regulando, aunque la gente no se dé cuenta, ¿no? Pero las televisiones generalistas intentan, no siempre lo consiguen, pero intentan regularlo. Y el problema que tenemos ahora es que estamos en un mercado absolutamente desregulado, sin ningún tipo de control con cuanto a los determinados contenidos, y no debatimos sobre los contenidos, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre hemos intentado evitar es que se cayera en el debate sobre pornografía sí, pornografía no. Nosotros tenemos nuestra posición como ministerio, sabemos lo que significa el consumo de pornografía, la cosificación de la mujer, muchísimas cuestiones que se plantean, pero es que nosotros decíamos, es que donde no hay debate, es que esos contenidos no pueden ser accesibles para menores. Ahí ya no hay más debate. No estamos hablando de si tiene que haber pizarras o no en los colegios, no estamos hablando si los ordenadores son buenos o no. Nos decía el otro día en la comisión del Congreso de los Diputados, pues un partido, en este caso el Grupo Parlamentario de Vox, que la culpa era que habíamos llevado los ordenadores a los colegios, ¿no? El debate es sobre qué contenidos y el debate es sobre qué está sustituyendo los contenidos digitales, que en este caso muchas veces tienen que ver con, como ha dicho muy bien el comité de expertos, con atención, tiene que ver con convivencia en el aula y sobre todo tiene que ver que los entornos digitales cronifican 24/7 pues los casos que antes ya existían de acoso escolar, que se daban en el patio, pues ahora se dan en el conjunto del desarrollo, ¿no? ¿Qué hace el gobierno? Pues primero intentar ver cuáles son los márgenes. No puede ser que no tengamos ninguna legislación que no regulara los entornos digitales de los menores, y esto el Gobierno ha hecho un anteproyecto. No puede ser que pensemos que es una cuestión solo del Estado español en el conjunto de la acción de Gobierno central, cuando las competencias en materia educativa y en materia sanitaria están compartidas con comunidades autónomas. ¿Y qué gran ventaja creo que tiene tanto el trabajo que ha hecho la agencia como el comité de expertos, como pues estoy pensando en Save the Children, UNICEF, Fundación ANAR, en todas las alertas, en toda la experiencia que está poniendo encima de la mesa, que vale para crear los marcos regulatorios en cualquiera de las administraciones, hasta en un ayuntamiento muy pequeño que quiera regular el campamento de verano en la que los niños acceden y que de repente aparece pues la posibilidad de tener competencias digitales. Lo que está haciendo la Agencia Española de Protección de Datos, lo que está haciendo el Ministerio, lo que están haciendo los expertos o lo que está haciendo el tercer sector es darnos las herramientas a las administraciones para regular los entornos digitales de los menores. Y si no cogemos ese guante y si no lo hacemos ya, las consecuencias son intergeneracionales y son a muy largo plazo. Y hay un debate en Europa. Cuando el sector tecnológico nos dice que la digitalización del 100% de las aulas y todo esto es muy importante, que sepamos que ya hay países que han hecho eso hace muchos años y que están debatiendo la vuelta a lo analógico, no al 100%, pero ir viendo gradualmente cómo tiene que ser la convivencia. Hemos hablado, por ejemplo, con el ministro de Dinamarca, recientemente con el gobierno danés en el ámbito europeo, y estaban viendo las posibilidades de la comparación. Pero claro, no es lo mismo abordar esto, no es lo mismo un dispositivo digital en las 3.000 viviendas de Sevilla y en la Cañada Real que el que se puede dar en un uso. No podemos permitir que nuestros menores no tengan acceso a la tecnología como elemento integrador que también lo tiene. Y en ese equilibrio, a veces tan difícil, es donde tenemos que transitar entre los derechos digitales y los derechos a conocer determinados ámbitos que van a ser determinantes en su vida, en sus relaciones, en su ámbito educativo, en su ámbito laboral y, obviamente, lo que pueden generar dependencias, contenidos no aptos o todas las cuestiones que muy bien pone el informe encima de la mesa. Y termino. ¿Qué quiere hacer nuestro ministerio? Y creo que es una expresión del conjunto, creo que de todas las administraciones, pues buscar ese marco de equilibrio entre esos derechos que tienen que tener nuestros menores, entre las capacitaciones digitales que tengan un sesgo también de posibilitar determinados derechos y en los peligros y la barra libre que tenemos ahora mismo encima de la mesa. A nosotros nos acusaban, nos decían, sobre todo los medios de comunicación, que estábamos intentando poner puertas al campo.
que es imposible, que la red es una cosa líquida y que es imposible, que no vamos a ser capaces de poner puertas al campo. Solo con conseguir que en las páginas, por ejemplo, pornográficas, no sea simplemente decir que tienes 18 años dándole un botón y tengas acceso, ya hemos conseguido una parte muy importante. Solo con conseguir, y lo hemos conseguido, algunos operadores que han decidido pues hacer escuelas de padres, se dan cuenta que reputacionalmente no tener ningún tipo de filtro y control también es malo. Solo con conseguir que empresas que antes solo creían en la autorregulación entiendan que tiene que haber una corregulación con la administración o una regulación directa de la administración, solo con dar pequeños avances conseguiremos que esto no sea un auténtico páramo. Un auténtico páramo en cuanto a protección de nuestros menores, que es en esencia lo que creo que en el año 2015, cuando empezaron los trabajos de manera más profundos en la Agencia Española de Protección de Datos, que lo pusieron como un elemento central de sus políticas, creo que habremos conseguido que no creo además que en esto haya vuelta atrás independientemente de cambios políticos. Yo creo que la sociedad española está avanzando a marcos regulatorios, a convivencias entre lo tecnológico y lo regulatorio, y creo que avanza con un sentido bastante grande de responsabilidad, entre otras cosas porque hay un debate social. Si no, en este país el debate no está en la calle, es muy difícil luego llevarlo a las instituciones. Este debate que ahora mismo se da, que es el debate que tenemos padres, madres, educadores, docentes, todo el mundo, no se hubiera conseguido sin el trabajo de Mar y el trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos. Sería impensable. Sería impensable. Estaríamos en ese edificio que tiene 2 leones, que yo siempre digo los leones están dentro, acuchillándonos los partidos políticos sobre cosas que son obvias muchas veces, sobre el sentido común, siendo capaces de darle la vuelta, y no seríamos capaces de avanzar absolutamente nada. Y creo, y termino, que el trabajo de Mar y la Agencia Española de Protección de Datos va a permitir que sea de los primeros consensos políticos importantes de esta legislatura. Sinceramente, creo que podemos llegar a un acuerdo importante en la aprobación del anteproyecto, con las correcciones que consideren los grupos parlamentarios, y creo que se puede llegar a un buen consenso en la Estrategia Nacional de Menores y Entornos Digitales, que mandata la propia ley, que recoge y tendrá que recoger el documento de las personas expertas y que tendrá que servir también para que las comunidades autónomas, en su ámbito regulatorio, estoy pensando en los centros educativos y los reglamentos de convivencia que muchas veces operan como elementos para decidir el uso de las tecnologías, seremos capaces de, con todo este trabajo, llegar a consensos políticos importantes. Así lo espero y creo que el trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos ha sido la piedra angular para que podamos hoy en día avanzar en estas cuestiones. Así que muchísimas gracias, Mar, y gracias a los expertos, a las entidades, que creo que habéis hecho un trabajo tremendo para que vayamos consiguiendo pequeños pasos, pero que creo que son irreversibles y decisivos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Rubén, y damos por finalizado el acto. Tenemos ahí un cafecito preparado, espero. Muchas gracias.